Bienvenidos a todos. Buenos días. Veo que se comienzan a conectar. Vamos a esperar un minuto para que se conecten todos los participantes a este webinar organizado por Docsity para la UOC, donde estaremos hablando de tendencias en educación, la transformación en el aula. Buenas tardes, García. Los invito a todos a escribir en la chat desde dónde se están conectando para saludarlos. Los veo numerosos. Bienvenidos. Mi nombre es Catherine de Docsity. Hoy estoy junto con Diana Padilla y Marcelo Fabián, que les voy a presentar enseguida cuando comencemos el webinar. Veo que García se conecta desde Perú. Nos saludan desde México, desde Perú, Daniela desde Ecuador, desde Perú, desde Ecuador. Saludos a todos, buenos días a todos, desde Ecuador, México, Perú. Vale, los veo numerosos y de diferentes partes de Latinoamérica. Bienvenidos, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir a este webinar organizado por Docsity para la UOC, donde estaremos hablando de tendencias en educación, la transformación en el aula. Buenas tardes, Pamela, bienvenida. Nos saluda desde Perú. Lilibet desde Ecuador. Jesús Arroyo desde California. Wow. Tenemos desde todas partes. Cere desde Córdoba, Colombia, desde Ecuador. Fenomenal. Veo que somos bastantes. Vale. Yo comienzo un poco presentando, hola Laura desde Mérida, España. Comienzo a comentarles un poco a todos los participantes que hoy va a estar con nosotras Diana Padilla, licenciada en Informática y Medios Audiovisuales, un magíster en Educación, una maestría en Educación y TIC Learning de la Universitat Oberta de Cataluña, que es quien está presentando hoy el máster, y tenemos al profesor Marcelo Fabián Maina, que es director del programa de máster universitario en Educación y TIC de la UOC. Le doy la bienvenida a todos los participantes. Les recuerdo que durante la presentación de tendencias en educación, la transformación del aula, pueden usar la sección de preguntas y respuestas para hacer cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, que las vamos a responder al finalizar el evento. Tanto las preguntas pueden ir dirigidas tanto para Diana como para el profesor Marcelo. Bueno, ya los veo numerosos, seguramente van a seguir entrando más. Saludos a los últimos que se conectaron. Priscila desde Ecuador, Asael desde Córdoba, desde México y desde Mérida, España. Saludos a todos y bienvenidos a este webinar de tendencias en educación, la transformación del aula. Diana, te doy la bienvenida al webinar. Hola, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que se conectan a esa hora de la tarde en Colombia, 12 meridiano, 18 horas España. Muchísimas gracias por sacar ese tiempito para conectarse acá con nosotros y poder conversar acerca de tendencias en la educación, la transformación en el aula. Bueno, entonces, ¿arranco de una vez? Claro que sí, Diana. Si quieres puedes compartir la pantalla. Claro que sí. Bueno, aquí ya la empecé a compartir. Perfecto. Muy bien. Gracias a todos. Listo. Bueno, yo soy alumni del máster en Educación y TIC Learning de la UOC. Mi especialidad es docencia en línea. Y también soy docente en ejercicio del magisterio colombiano. Soy docente de aula en secundaria en el área de tecnología e informática. Y también soy creadora de contenido educativo en internet. En mi canal principal soy Diana Padilla. En YouTube, bueno, vamos a hablar acerca de todo ese tema que nos convoca. Por eso he preparado una pequeña agenda. Lo primero es que vamos a hablar sobre la educación a distancia y virtual, un poquito de contexto histórico. El e-learning llegó para quedarse, pregunta como una interrogante. Las TIC y las competencias del siglo XXI, que están muy sonadas también. Modelos de educación virtual en tiempos de pandemia.
aprender a dinamizar los ambientes virtuales de aprendizaje ABA. Y por último, algo más personal que aportó la UOC a mi vida profesional, mi experiencia, actividades laborales y ya para cerrar, recomendaciones de una alumni para estudiar en la UOC. Entonces, la educación a distancia y virtual, el contexto histórico. La educación a distancia ha existido incluso antes de Internet. Antes, cuando no existía Internet, la educación a distancia era a través de módulos impresos, libros que las personas iban a reclamar a la institución o se los hacían llegar para poder desarrollarlos, luego devolverlos, y así era que antes se estudiaba a distancia. Ya luego con la llegada de Internet, entonces todo eso se virtualizó. La educación a distancia pasó a la virtualidad con el uso de las plataformas en línea y entonces ya empezamos a hablar de e-learning o educación electrónica a través de Internet. Entonces, digamos que esto ha sucedido, solo que ahora se ha intensificado muchísimo más y con la llegada de la pandemia muchísimo más aún. Sin embargo, han existido también universidades en línea como la UOC, cibercolegios, donde muchas personas se han apropiado de estos modelos para educarse por diferentes motivos. Por ejemplo, nómadas, personas que no están en un lugar fijo por cuestiones de trabajo. Ya aquí hablamos, por ejemplo, de artistas, de personas del mundo del entretenimiento que deben dirigirse de un lugar a otro y que por motivos ya personales y ajenos a su voluntad no pueden establecerse en una ciudad o en un país para poder vincularse a una educación presencial. Ese puede ser también uno de los motivos. Otro de los motivos menos comunes, pero que también se ha dado, por ejemplo, en el caso de los cibercolegios con niños pequeños, en casos de bullying o de poca adaptación a los modelos presenciales. Esto también ha favorecido y también ha sido como una salida también para la oportunidad de seguir con la formación. Existen muchísimos motivos, sin embargo, cada situación o cada realidad es completamente diferente a la otra y cada uno escoge el modelo que más le convenga dependiendo de sus necesidades. Entonces, educación a distancia, como ya les decía, no estamos presencialmente en un sitio, no estamos completamente vinculados a un lugar físico. Entonces recurrimos a la tecnología para poder utilizar o hacer uso de lo que es hoy en día las plataformas digitales para la educación o el e-learning. Entonces el e-learning llegó para quedarse. Ustedes se preguntarán, de ahora en adelante esto se va a intensificar, esto va a ser todavía mayor. Bueno, sabiendo que el auge del e-learning antes no era tan popular, ahora con las diferentes necesidades, incluso se ha incrementado también por el teletrabajo. Entonces, una de las necesidades por las cuales nosotros adoptamos la metodología del e-learning es también para cortar distancias, porque de repente también teletrabajamos, el caos de la ciudad para desplazarnos a una planta física, de repente el transporte es muy pesado en la ciudad donde vivimos, las múltiples ocupaciones, en fin, pueden ser muchas cosas. También las tareas del hogar, personas que también deben velar por las tareas, las responsabilidades del hogar en la casa. Entonces pueden ser muchas variables, pero lo cierto es que ahora más que nunca, con todo lo que hemos vivido, con todo lo que hemos experimentado, sobre todo cuando llegó el año 2020, sobre todo porque hago énfasis en que una situación a nivel global nos tocó a todos de diferente manera, nos dio la posibilidad, nos dio también como la oportunidad de vincularnos o de conocer esa metodología y poco a poco, además de conocerla, experimentarla, adaptarnos, ya que el proceso de adaptación nunca es fácil, sobre todo al principio, pero obviamente con toda la disposición se va logrando. Bueno,
Entonces, aquí ya es cuando hablamos y tocamos sobre las competencias del siglo XXI, que yo sé que en más de una ocasión hemos tenido la oportunidad de abordarlas, de conocerlas, estudiarlas. Y bueno, es una realidad que las competencias del siglo XXI nos exigen estar en constante aprendizaje. Por eso aquí yo coloco nunca dejes de aprender, nunca pares de aprender. Una de las principales herramientas, yo voy a empezar con las del ámbito tecnológico, son herramientas para trabajar, entonces la apropiación de las tecnologías digitales para trabajar y también para manejar la información. Y aquí también hacemos énfasis también en la curaduría de contenidos, escoger bien la información, seleccionar muy bien las plataformas, las herramientas, las aplicaciones, los contenidos para trabajar y apropiarnos de esas herramientas para potenciar nuestras habilidades. Otras maneras de trabajar. Entonces ya aquí hablamos de la comunicación y de la colaboración, fundamentales para poder hacer un trabajo exitoso, ya que nosotros tenemos a nuestra disposición múltiples plataformas que nos permiten comunicarnos y también colaborar en línea. Y bueno, también maneras de vivir en el mundo, que hace parte también de las competencias del siglo XXI, como por ejemplo la ciudadanía local, global, la vida y la carrera, la responsabilidad personal y social, maneras de pensar, ya que cuando hablamos de aprender a aprender, de no quedarnos también solamente con el aprendizaje que recibimos, sino estar en constante aprendizaje autónomo, también la creatividad y la innovación para poder hacer mejores trabajos, mejores proyectos, innovación, resolución de problemas, pensamiento crítico para poder tener esa autonomía al momento de dar una opinión, para resolver problemas. Y bueno, aquí yo hago mucho énfasis, como les dije al principio, en las dos primeras, que son básicamente apropiación de las tecnologías digitales y manejo de la información, que son las herramientas para trabajar. Algo muy importante hoy por hoy en nuestros días, para poder ser personas competentes y realizar trabajos de calidad, ya sean emprendimientos personales o si estamos vinculados a una empresa o cualquier entidad que nos permita trabajar. Entonces, vamos a apropiarnos de las tecnologías digitales como capacidad para explorar, crear, diseñar, producir, utilizando todas las herramientas que tenemos o las que nosotros consideramos que nos van a ayudar a potenciar todas estas situaciones y poder dar lo mejor de nosotros mismos. También el manejo de la información. Hoy en día en Internet existe muchísima cantidad, grandes volúmenes de información, entonces nosotros debemos tener la capacidad para poder escoger, seleccionar, hacer la curaduría y poder tomar aquellos contenidos que son realmente de valor para lo que nosotros necesitamos. Entonces aquí ya entra en juego el manejo de la información, la capacidad de acceder a los contenidos de manera eficiente, tomarla, evaluarla, poder decidir me sirve, no me sirve y poderlo hacer por nosotros mismos también. Tener criterio para poderla evaluar y seleccionar y pues obviamente de una manera creativa y precisa. También otras las maneras de trabajar, que ya aquí hablamos de comunicación y la colaboración, ya sea con nuestros colegas, con nuestros jefes inmediatos, con nuestros líderes. Y bueno, la comunicación es fundamental para cualquier proceso y en cualquier ámbito de nuestra vida. Entonces, el hecho de saber comunicarnos, de saber expresarnos, de saber utilizar las tecnologías para poder dar a conocer nuestras ideas y poder tener una interacción apropiada y una comunicación asertiva. Entonces, aquí ya también tenemos que hablar de esa capacidad como personas de hacer uso de las habilidades para poder brindar la información y recibir la información de diferentes situaciones,
pero con los medios digitales y la colaboración para poder hacer trabajos interactivos, colaborativos, trabajos en equipo y bueno, de forma efectiva con otras personas para alcanzar un objetivo en común, una meta, un proyecto y bueno, cualquiera que sea la situación que nos propongamos realizar ya en comunidad o en conjunto, ya con los recursos propios o con lo que tengamos al alcance. Y bueno, ya aquí entonces en nuestra realidad hemos tenido y hemos vivido una transformación gigantesca que yo creo que nadie se esperaba porque eso ha sido definitivamente algo que nos ha tocado a todos de diferente manera, como lo decía al principio, es una nueva realidad como la llaman en muchos lugares porque definitivamente la vida definitivamente nos cambió. Entonces aquí la escuela, los modelos educativos han evolucionado, han cambiado, han surgido nuevas ideas, nuevos propósitos, nuevas prioridades. Entonces, los modelos de educación virtual en tiempos de pandemia han sido también adaptados de acuerdo a las realidades de cada contexto, porque obviamente yo no voy a hablar aquí de que esto, lo que yo voy a mencionar a continuación, sea la realidad absoluta o para todos. Ya aquí algunos se sentirán identificados más o menos. Entonces, modelos de educación virtual aquí. Sí o sí tenemos que hablar de la educación sincrónica y la asincrónica, que básicamente la sincrónica es cuando nos conectamos todos en tiempo real desde diferentes lugares, pero donde podemos conversar en tiempo real, ya sea a través de una videollamada, un chat, una llamada, comenzamos por ejemplo en Zoom y así. Eso es sincrónico. En muchas escuelas se adaptó, las clases virtuales pasaron a ser en muchas situaciones, en la gran mayoría de ellas, sincrónicas, completamente en línea con el grupo de estudiantes conectados en una videollamada o en una videoclase. Pero también existe la educación asincrónica. La educación asincrónica es donde cada persona, el profesor, los estudiantes se conectan en diferentes momentos para ir adelantando en los objetivos que cada asignatura propone. Entonces, no es necesario que se conecten a una misma hora, que se conecten en un mismo tiempo para poder desarrollar los contenidos o desarrollar la propuesta educativa. Entonces, esta última va más encaminada con el modelo educativo de la UOC y es algo que a mí personalmente me gusta muchísimo. Bueno, otro de los modelos también ha sido como por burbujas, sobre todo en los colegios donde se estudia de manera presencial y universidades también, que al momento de hacer un retorno progresivo y ya ir dejando o ir alternando entre la virtualidad y la presencialidad, se empieza a trabajar por burbujas, donde la mitad de un grupo asiste a una determinada hora, luego ellos se van, hay como un receso y luego llega la otra mitad de los grupos, de lunes a viernes, en toda la semana. Ese puede ser un modelo. De hecho, les cuento que ese es el modelo que utilizamos en la institución educativa donde yo trabajo como profe. También existe otro donde se alterna semana 1, asiste una burbuja, semana 2, asiste otra. Entonces, un estudiante, por ejemplo, asiste una semana sí, otra no, una sí, otra no. Y cada semana el profesor o el profesorado atiende a grupos distintos. También se van intercalando, hay otro modelo donde se pueden intercalar, lunes vienen unos, martes vienen otros, miércoles, jueves otros y así sucesivamente. También existen los modelos donde se combina la virtualidad o las clases virtuales sincrónicas, por ejemplo, o asincrónicas también, ¿por qué no? Entonces, donde un día de la semana los profes y los estudiantes se conectan para resolver dudas, para profundizar en un tema, para desarrollar contenidos, para realizar una actividad. Esto obviamente es otro de los modelos. Y bueno, pero lo más importante como alumni y como docente
yo considero que es aprender a dinamizar todos estos espacios, porque, por ejemplo, planear una clase, diseñar una clase, puede ser una tarea, pero aprenderla a dinamizar con éxito, teniendo en cuenta todos estos ambientes virtuales, ya sean sincrónicos o asincrónicos, porque de igual manera siempre se debe impregnar esa motivación para poder ejercer en los estudiantes ese estímulo para poder alcanzar el amor por el estudio, ese engagement por el conocimiento, esa forma de llegarle y de motivar para que nuestros estudiantes quieran aprender. Entonces aquí es donde yo considero que se juega muchísimo más la creatividad. Y pues en el e-learning esto se debe intensificar y en otros formatos, porque por eso no es lo mismo dar una clase presencial que dar una clase virtual. Y no es para nada, ya muchas personas que están aquí conmigo me lo podrán afirmar o podrán haber tenido la experiencia de que dar una clase presencial es completamente diferente a dar una clase virtual. Entonces aquí es importante la motivación, la interacción con los estudiantes, la comunicación constante y pues el feedback, la retroalimentación, que el estudiante se sienta acompañado, que el estudiante sienta que hay una persona que sí está ahí pendiente, que lo está motivando, que lo está acompañando, que lo está escuchando o que lo está leyendo. Entonces, eso es súper importante para la motivación, ya que la motivación va a estar en diferentes picos o en diferentes niveles. Eso es un proceso de un sube y baja. Y en la virtualidad se da con mucha frecuencia. Y es tarea también del docente que esa desmotivación no sufra como que muchas caídas, porque también de eso depende como que el éxito y evitar como esa deserción, eso que no queremos, sino llegar a la meta con éxito. Y bueno, ya ahora voy a pasar a hablarles un poco de lo que aportó la UOC a mi vida profesional. Bueno, yo terminé el máster en 2018 y ya yo estaba ejerciendo la docencia y pues pude aprender no solamente a encontrar claves, herramientas, técnicas, estrategias para dinamizar mis clases en la presencialidad, sino también en la virtualidad. Y además de eso, lograr mejorar los niveles de disciplina, de aprendizaje, aprendizaje autónomo, organización del tiempo, porque hay que ser muy responsables y hay que ser muy dedicados cuando estudiamos, o sea, cuando estudiamos en general, pero cuando estudiamos virtual todavía más. Y por supuesto, todo esto en conjunto hace parte de mi crecimiento personal, no solo del crecimiento profesional, sino del personal. Entonces, trabajo como docente vinculada al magisterio. He tenido iniciativas, la UOC me brindó a mí herramientas para poder tener la iniciativa y emprender proyectos educativos en Internet y también apoyar a otras instituciones educativas en medio de la virtualidad. Y bueno, he podido tener también algunos reconocimientos como maestra de vida durante el 2020 y actualmente mejor experiencia educativa de aprendizaje remoto o híbrido a nivel región andina en Colombia, postulada al Educa Digital Nacional. Entonces aquí les comparto algunas de esos momentos. Y bueno, ya para continuar con la siguiente parte, algunas recomendaciones de una alumni para estudiar en la UOC, que eso me parece a mí súper importante porque a mí me hubiese gustado honestamente que yo hubiese tenido la posibilidad de que otra persona con la experiencia que yo no tenía en ese entonces me dijera o me diera algunos consejos y algunas recomendaciones para poder alcanzar mis metas con éxito. Entonces aquí, organización del tiempo. La UOC en su modelo pedagógico nos ofrece también, además de todo lo que ya mencioné, una línea de tiempo donde tú ingresas y en cada asignatura observas esa línea de tiempo con todos los recursos, actividades a desarrollar y metas por cumplir en determinadas fechas. Y la organización del tiempo es súper importante para poder avanzar en el cumplimiento de cada una de ellas, para evitar eso de dejar todo para última hora, que eso es un grave error. También
dependiendo como del tiempo que tú tengas, ya que la UOC es abierta, es muy flexible al momento de generar matricular de X determinados créditos, también evaluar qué cantidad de créditos podrías matricular dependiendo de tus ocupaciones del día a día, si tienes un trabajo de medio tiempo o de tiempo completo, para que luego puedas cumplir de forma óptima con cada una de las actividades propuestas o las tareas o los compromisos en cada asignatura. Y pues obviamente que esto no demande en ti una sobrecarga. Y bueno, también autogestión del tiempo, la disciplina, estar en constante comunicación con el tutor, que es la persona que también te puede orientar en todo momento cuando necesites algo para poder fortalecer, para poder sacar dudas, salir de dudas, ampliar información, además de, obviamente, los profesores de cada asignatura. Y bueno, eso es como todo. Ya he terminado. Yo los invito a que sigamos en contacto. Aquí les estoy compartiendo en pantalla mi correo, mis redes, mi blog, mi canal en YouTube, mis redes sociales. Y pues espero que por allá también sigamos en contacto para lo que necesiten de la UOC. Con gusto podría, con mucho, mucho amor, responder dudas si están en mi alcance. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias, muy interesante tu exposición. Le doy la bienvenida a los últimos, los que se conectaron mientras que estabas comenzando la presentación, y les recuerdo que pueden seguir escribiendo sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, que Diana y el profesor Marcelo las responderán al finalizar la presentación. Ahora le doy la bienvenida al profesor Marcelo Fabián, director del programa de Máster Universitario en Educación y TIC Learning de la UOC. Bienvenido, Marcelo, todos tuyos. Muchas gracias, Catherine. Muchas gracias, Diana. La verdad que es un placer escuchar a nuestros graduados con tanta capacidad ya desarrollada y volcado de experiencia a la práctica profesional. He estado tomando nota también porque nos informa mucho de la experiencia de cada uno de los estudiantes que hemos tenido para también mejorar. Siempre estamos en este plan, ¿no? Yo quería robarles unos minutitos para explicarles un poco el máster que Diana ha cursado, que es el Máster Universitario en Educación y Tecnologías de e-Learning, del cual soy director. Y para aquellos que no conocen la Universidad Oberta de Cataluña, lo que diríamos dos pinceladas para no extendernos demasiado, para luego sí entrar en el propio programa. La Universidad Oberta de Cataluña ha cumplido 25 años, es una universidad relativamente joven. Es la cuarta universidad de España con menos de 50 años y está dentro de las 150 mejores universidades jóvenes del mundo y la mejor calificada universidad en línea de Iberoamérica por el Times Higher Education. Del World University Ranking, es una universidad que surge completamente en red, a diferencia de otros modelos que pasaron de una formación más a distancia tradicional hacia la incorporación de la Internet, para decirlo de alguna manera rápida, o de universidades presenciales que implementan diversas experiencias, programas o cursos en línea o de manera mixta. Nosotros hemos nacido enteramente en línea, tenemos una oferta de formación para que ustedes den una idea, de grados, pero también de másteres, de doctorado, cursos más pequeños, cursos profesionalizadores, ciclos formativos y en algunos casos también hemos incursionado en los cursos masivos abiertos. Para que os hagáis también una idea, en los datos que tenemos del curso 2019-20, teníamos 7.500 estudiantes activos y en las encuestas tenemos digamos, una gran satisfacción de ver que el 79% recomendaría estudiar en la UOC y en el caso de graduados, el 87% volvería a escoger la UOC. Y de los graduados, como en el caso de Diana, también tenemos datos de los 89.300 cumulativos, de que el 81% está satisfecho con la titulación en general, y que hablamos titulaciones en general de la UOC. También saber un poco el perfil del estudiante en general de la UOC, verán que logra combinar lo que es la vida profesional con la vida personal, familiar y de estudios. El 84% de nuestros estudiantes, como verán aquí a izquierda, estudia y trabaja.
Nuestro máster es un máster amplio. Ahora os daré un poco los detalles de los itinerarios y especializaciones, pero tiene como objetivo, digamos, principal la formación de docentes, de diseñadores, de gestores y de administradores del ámbito educativo, pero también empresarial, que desean incorporar las tecnologías de manera significativa en diferentes proyectos con distintas finalidades, usualmente muy orientados hacia la calidad en la enseñanza y el aprendizaje. Dentro de nuestro programa ya se han graduado 4.031 personas. Para veréis el volumen. Claro, somos un máster pionero dentro de la universidad y un máster oficial desde 2007. ¿Qué quiere decir oficial? Quiere decir que es un máster pasado los procesos de acreditación necesarios tanto a nivel local como cumpliendo con los estándares europeos, y es un máster en ese sentido, digamos, válido para quienes a veces es una pregunta recurrente respecto a la validez del título. Algunas características de este máster, obviamente sigue el modelo educativo de la UOC, que también explicó Diana, de la actividad centrada en el estudiante, ¿no? Y en el acompañamiento. Es totalmente en línea y es asíncrono. Puede haber algún momento de sincronía de manera opcional, pero es fundamentalmente y exclusivamente asíncrono, que os permite de alguna manera gestionar vuestro tiempo y organizaros bien vuestra agenda. Esto que sea flexible y modular también implica que de alguna manera debéis respetar ciertos plazos, eso sí, porque os ayudamos de esa manera a una mejor planificación. Y es un máster digamos, que propone evaluación continua. No hay el concepto de examen, pero hay una evaluación que es rigurosa y continuada a lo largo del semestre del cursado de las asignaturas. Entonces, los hitos de tiempos en este entorno de flexibilidad se establecen al interior de un semestre. Y esas fechas intentan, bueno, de ser respetadas y os ayudan a organizar mejor vuestro trabajo. En general buscamos un equilibrio entre la teoría y la práctica. No somos ni un máster enteramente teórico ni completamente práctico, porque consideramos que hay como un círculo virtuoso entre estos dos elementos, y un máster debe proponer nuevas formas de entender las tecnologías para incorporarlas de manera significativa y mejorar la práctica al momento de aplicarlas. Utilizamos muchas metodologías activas. En este sentido, proponemos algunas de las ideas que Diana compartía anteriormente, promoviendo el desarrollo de estas competencias del siglo XXI, que no ahondaré porque ya han sido muy bien presentadas, que tienen que ver con la orientación hacia la creación y la innovación digital educativa. Obviamente formamos una comunidad internacional, tenemos estudiantes tanto de España como de toda Latinoamérica y de personas hispanoparlantes distribuidas alrededor del mundo. Estamos en constante renovación e innovación porque nos lo exige el campo. Todos quienes imagino están presentes en el webinar de hoy lo sabéis de propia experiencia. El máster tiene 4 especialidades, un tronco común de asignaturas fundamentales y después tiene como 2 grandes vertientes, una profesionalizadora y otra de investigación. Y en la profesionalizadora podéis, digamos, seleccionar la que más os convenga a vuestra carrera y a vuestros intereses, que es la dirección y gestión del e-learning, el diseño tecnopedagógico, la docencia en línea, que es lo que ha hecho Diana, entendida en un sentido amplio, y la especialidad de investigación muy orientada y enfocada en investigación. De todas maneras, el máster en sus 4 especializaciones es válido para el cursado de doctorado. Nuestro estudiantado en general son licenciados y graduados de diferentes disciplinas, maestros y profesorado de diferentes niveles, profesionales que actúan a nivel de empresa, de organizaciones no gubernamentales, de fundaciones, de asociaciones, de editoriales, y personas interesadas también en el tema de la investigación y que desean hacer probablemente una carrera a nivel de educación superior también. Una de las características de los programas en general y de nuestro en particular también dentro de la UOC es esta figura del tutor de programa, que es con quien podéis entrar en contacto desde que manifestáis interés en saber un poco más de lo que presento, por ejemplo, hoy aquí, hasta terminar, si os decidís matricular, terminar el programa. Es una figura muy importante para todos en general y en particular para el estudiante, porque os ayuda a planificar vuestro plan de estudio personalizado y diseñar de alguna manera vuestro itinerario curricular en función de las asignaturas propias a cada una de las especializaciones y en función de la planificación que tenéis, por ejemplo, de realización de vuestro programa en un año, año y medio, 2 años, 2 años y medio.
Os ayuda también a tomar decisiones en función de vuestra vida familiar, vuestros compromisos profesionales para, digamos, cada semestre matricular de aquellas asignaturas a las que podréis, digamos, hacer frente y terminar con éxito. Y obviamente es una persona que puede daros muchísima información respecto a normativa académica, calendarios, los derechos y deberes del estudiante y el funcionamiento de la institución. Si os interesa ver un poco también los resultados, además del testimonio que tenemos hoy, podemos ir a ver los trabajos finales en un repositorio en abierto que se denomina O2 en la Universidad Oberta de Cataluña. Es un repositorio donde se depositan los trabajos finales de los estudiantes y podréis ver ejemplos de ese tipo de trabajos. Las áreas profesionales. Aquí enumero algunas, son muchísimas, como las 4 especializaciones, es muy amplia y además los itinerarios y algunas asignaturas permiten cierta forma de personalización de las actividades en función de vuestros intereses y ámbitos de actuación. Aquí enumero algunas. Pueden ser docentes que quieren integrar e innovar con las tecnologías, dirigir proyectos de aprendizaje a diferentes niveles, especializaros en diseño instruccional o tecnopedagógico para trabajar, por ejemplo, en soporte a otros profesores profesionales en distintos ámbitos, diseñar más recursos y entornos educativos digitales y trabajar en editoriales que trabajan materiales digitales educativos, también evaluar proyectos de aprendizaje virtual, ser un coordinador docente de proyectos en aquellas instituciones que contienen esta figura y que de alguna manera trabajan en la innovación a nivel de la institución con el equipo de profesores, de maestros. Podés coordinar también producción de recursos multimedia, trabajar en el tema de calidad, ejercer como formador tutor en entornos de enseñanza y aprendizaje en línea o mixto, gestionar programas de aprendizaje o ejecutar proyectos, por ejemplo, de investigación o coordinar proyectos o ejecutarlos directamente. Si queréis más información de matrícula, hay muchísima información en línea con mucho detalle, pero el tip que os daría es que si queréis más información, completéis este pequeño formulario muy rápido de hacer y así se os asigna un tutor y esta persona puede ir respondiendo de manera más directa y seguir esta conversación con vosotros para que podáis tomar la mejor decisión que os convenga. Aquí os dejo un correo electrónico de contacto, que es woclatam@wocedu, y si queréis visitar también las páginas de web de la universidad con alguna información específica referente a América Latina. Así que bueno, un poco abrimos el juego ahora si hay preguntas y Por podemos supuesto que establecer sí. un diálogo. Por supuesto que sí, Marcelo. Muchísimas gracias por tu presentación. Creo que todo dicho en el tiempo justo. Gracias a Perfecto. todos los participantes y gracias a todas las preguntas que han llegado hasta ahora. Les recuerdo que pueden seguir haciendo sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que responderemos a continuación. Comienzo con un poco de preguntas. Esta creo que vamos dirigida hacia Marcelo. Pregunta si aceptan egresados de licenciatura en enseñanza de inglés o idioma. Sí, una licenciatura es aceptada para el máster. De todas maneras, si tiene alguna característica particular, la institución donde la persona se ha recibido puede entrar en contacto con el tutor, analizará directamente el diploma en particular y le podrá decir con total certeza. Pero las licenciaturas en general son válidas para el acceso al máster. Ok, fenomenal. Diana, esta pregunta creo que vamos hacia ti. Preguntan a qué llamamos la transformación del aula. Un poco más genérica. Sí, la transformación, el aula entiéndase como romper esa monotonía, cambiar los esquemas, romper los esquemas, salirnos de nuestra zona de confort y de hecho hemos tenido que hacer de una manera forzosa esa transformación en el aula, pero sin tantas herramientas, por decirlo así. Entonces, desde el año pasado, por maneras forzosas de la pandemia, entonces el máster nos ofrece herramientas para poder hacer esa transformación de una manera mucho más profesional. Perfecto, muchísimas Si gracias, Diana. queréis, os puedo agregar algún dato. Hay un Seguro. proyecto en particular que se llama las Smart Classrooms, que se trabaja en una de las asignaturas también, que tiene que ver con este cuestionamiento de los espacios tradicionales de cómo se organiza un aula en términos de espacios físicos y virtuales. Entonces hay como una ruptura de la barrera de lo que sería el aula como paredes, un espacio cerrado, hacia otros espacios, y dentro de ese espacio físico también nuevas formas de interacción que
propician la reorganización de ese espacio con otras metodologías que son más participativas, más centradas en el estudiante, más creativas, y en todo esto hay uso de tecnologías, tanto a nivel local como a nivel de tecnologías en red conectadas con otros. Creo que no es necesario a veces grandes inversiones, yo creo que Diana lo decía, las que han tenido que en este periodo de alguna manera dar respuesta con los recursos disponibles. Ya hemos escuchado testimonios de maestros en particular, de profesores que increíblemente han sabido llevar adelante y motivar a sus estudiantes, desde ejemplo de una maestra de música que pasaba vía WhatsApp algunas lecciones y se conectaban en un grupo o se mandaban audios y bueno, realmente soluciones muy creativas con el uso de tecnologías existentes, sin necesidades de grandes inversiones, pero ya transformando este aula a un espacio más abierto y conectado. Súper, muy interesante, gracias Marcelo. Tenemos a Heidi Rodríguez que nos pregunta ¿qué plataformas digitales recomienda para trabajar en la educación inicial? No sé si es para Diana o para mí. Yo diría que la podemos dejar abierta, Diana, Vale. según tu experiencia, si le puedes recomendar a Heidi Rodríguez alguna de las plataformas. Herramientas para trabajar en educación inicial. Hay muchas herramientas, pero entiéndase educación inicial como niños muy pequeños. Eh, por ejemplo, me gusta mucho la integración de Edpuzzle con Google Classroom, por ejemplo, donde se trabaja el video interactivo y también se puede ayudar a romper barreras de lenguaje o de código escrito a través del video interactivo, pero hay muchas también. O sea, yo suelo recomendar no casarnos, no ser como fieles a una herramienta como tal, porque de pronto esa es la que me recomendaron o esa es la mejor, sino es lo que mejor me funcione y lo que mejor se adapte a las necesidades y al entorno en el que me encuentro. Ok, súper. Muchísimas gracias, Diana. Marcelo, no sé si quieres agregar algo. Sí, no, yo creo que las experiencias más interesantes que se están haciendo es de la integración de Google Classroom con otro tipo de herramientas, porque son de alguna manera, es un entorno abierto a integración de otras herramientas. Pueden ser herramientas más específicas para algo más lúdico en particular, o un entorno en general donde gestionar el aprendizaje. Lo que pasa que a ese nivel, claro, tenemos que ser un poco prudentes en términos de tener la idea clara de cuáles son, de alguna manera, las ciertas competencias básicas que ya han desarrollado, aunque nos sorprenden mucho los más jóvenes en ese Es sentido. verdad. Sí, Sobre todo sí, ahora, ¿no? sí, Sobre sí, todo sí. hoy en día. Total. Es así, muchísimas gracias. Vale, tengo varias preguntas sobre el precio del máster. Claro, me preguntan algunos, incluso el precio del máster en pesos colombianos. No sé si tienen la Yo información. personalmente, el tema precios, claro, primero una cosa que os diría que entrar en contacto con tutoría porque existen becas, existen distintas formas y Ok, con cada también. país hay modelos, o sea que hablar de un precio sí, pero digo que es como de alguna manera no guiar exactamente a la persona en lo que necesite. Yo, Vale, yo bueno, igual conozco más la estoy parte académica que la parte de este tipo de gestión, sí. fenomenal. Yo estoy escribiendo igual en la chat, gracias Sí, a que me lo pasó, el correo de sí. woclatam@woc.edu, porque sería, falta la de edu en la diapositiva, pero lo estoy escribiendo en la Ay, chat. perdón, sí. No te- para que los estudiantes igual se puedan poner en contacto directo. Igualmente, si tienes el link, Marcelo, que decías del formulario, Vamos a tal vez hacerlo, mire, lo podemos... Ah, aquí ya veo que nos mandaron. en vivo. Hacemos Perfecto. mira. Algo Ok, como ya Elena nos está compartiendo a través de la chat el tema de los precios. Y sí, y también el tema de los precios, yo como alumni, por ejemplo, también jugaba mucho como con la tasa del euro, porque como Ujú. la UOC todo es en euros, entonces uno constantemente también checa en cuánto está el euro en comparación con el peso colombiano. Entonces yo considero que también puede ser información de valor para las personas que se encuentren por fuera de Europa. gracias, Diana, qué buen dato. Sí, sí, sí. Es un súper buen dato. Sí, Elena nos está diciendo además en vivo que también se abrirán becas la próxima semana para la mayoría de los países de Latinoamérica, porque veo que nos están preguntando también sobre las ayudas económicas. Tengo
Una pregunta de Danielista que dice que si las especializaciones son reconocidas por el CENESID en Ecuador. El máster es reconocido, tenemos muchos egresados del Ecuador, pero no hemos tenido, sí, ningún problema. En general, las másters es un máster oficial a nivel europeo, que son reconocidos como cualquier otro máster a nivel europeo en los países latinoamericanos. Okay. Incluso el doctorado nuestro también en Ecuador es reconocido. Tenemos un doctorado que es fundamentalmente virtual, también con el mismo modelo, y ha sido un trabajo de, bueno, de tiempo, de que se reconozca la formación virtual, y la calidad ha sido digamos, el detonante para que digan, bueno, es momento de empezar a ver esto seriamente y reconocer por lo que es, ¿no? Claro. Yo quiero hacer ese doctorado. Sí, veo que tenemos una... Diana, ¿querés decir algo? No sé, no escuché. Que quiero hacer el doctorado. Exacto, bueno. de hecho me están preguntando qué tiempo dura el doctorado. El doctorado normalmente son 3 años, es lo que se establece. Obviamente que hay un periodo de adaptación también que se puede tomar en cuenta, y normalmente el mínimo son 3 años, para que nos entendamos, y normalmente puede llevar 4 hasta 5. Lo ideal, entendámonos, si hay gente que está trabajando, que tiene compromisos familiares, también, bueno, evidentemente afectará la capacidad que tenga de dedicación a algo, ¿no? Normalmente son 3 años a tiempo, digamos, muy dedicado, y si no, pueden ser un año más, digamos, para ser realistas. Vale. ¿Sí? Gracias, Marcelo. Carlos Andrés nos pregunta si el webinar tendrá certificado. Si alguno quiere certificado de participación en el webinar, nos puede escribir directamente a nosotros, a Doxity, nosotros les mandamos un certificado. Tengo otras preguntas interesantes por aquí. Bueno, información más que todo. Elena nos dice que tienen becas con CENESID directamente, y el máster de educación ITIC ha sido reconocido en Ecuador. Nos dice Elena de la UOC. Y un usuario nos pregunta que cómo puede... Primero quería aclarar que el máster es en línea, es formación a distancia. Sí. Sin embargo, esta pregunta creo que la hace más a nivel de educativo, que pregunta cómo puede garantizar un centro educativo que los asistentes a las sesiones, a las clases, no se pueden contagiar en esta nueva normalidad, y así evitar demandas, no obstante que tengas tus propios protocolos. No sé si es algo que... No sé si he entendido la pregunta, perdona. Él pregunta más sobre cómo pueden hacer los centros educativos para evitar que en las clases se puedan contagiar actualmente con esta nueva normalidad. Me imagino que se refiere al virus, al COVID. Bueno, Diana, has presentado modelos. No sé si quieres ahondar un poco sobre ese tema. Bueno, yo considero que dentro de los centros educativos, cada establecimiento brinda a la comunidad los protocolos que se deben cumplir, y pues ya hacer como conciencia respecto a eso. Aquí en la presentación yo les compartí varios modelos. Muchos de ellos los conozco de colegas que los han implementado. De hecho, de mi misma experiencia donde laboro actualmente, trabajamos con uno de ellos que es por burbujas, y también se trabaja de manera virtual aún, donde aquí pues ya hablamos de modelo híbrido como tal, donde aún mezclamos también la interacción virtual. Pero considero que para evitar, como dice aquí, el contagio, ya es un tema también como de responsabilidad, y también como de establecer modelos seguros de cuidado, de autocuidado en cada institución. Yo directamente pasaría el mensaje también para difundir como responsables que debemos ser todos, es de recomendar el tema de vacunación de mayores, y cuando se admitan, dependiendo cada país y cada vacuna, la vacunación de menores también. Es así. Sí. Es la mejor, las estadísticas lo están mostrando. Es total. Sí. Gracias, Marcelo. Vale, Luis Vargas nos pregunta cuáles son los requisitos para ser integrante en el equipo de investigación, docente universitario. Creo que es una pregunta bastante específica. No sé si Marcelo tiene información.
Nosotros trabajamos en distintas maneras ese tipo de cosas. Tenemos proyectos financiados donde la persona puede ser contratada como investigador o asistente de investigación en los proyectos de investigación. Normalmente esa es la vía más recomendada, y si no como profesor de la casa, donde nuestro rol es, como en mi caso, el de la docencia y la investigación. Es, en ese sentido, a ese sentido se da. Y si no, colaborar en proyectos conjuntos, obviamente. Si esta persona está situada en una institución, pues pensar en proyectos de colaboración conjunta. Yo, por ejemplo, les puedo citar una excelente experiencia que he tenido hace unos años con América Latina. Bueno, yo soy de Argentina, original, vivo aquí en Barcelona desde hace muchos años, pero bueno, soy originario de allí. Y tuvimos un financiamiento, un proyecto europeo, donde se trabajó con distintas universidades de Brasil, Ecuador, Costa Rica, México, y habíamos hecho una excelente experiencia. Es a través de eso, ¿no? A través institucional, no tanto a nivel individual a veces como a nivel, pertenezco a una organización y colaboramos en un proyecto conjunto. Perfecto, muchísimas gracias, Marcelo. Tengo otra pregunta. Igualmente, si tienen algunas preguntas, ya vamos por las últimas. Las pueden seguir escribiendo en la sección de preguntas y respuestas. Tengo otra, creo que es más hacia Diana también. ¿Qué herramientas digitales, alguna herramienta digital que pueda ayudar en la enseñanza, que se pueda trabajar con el área de inglés, de idiomas, me imagino? Bueno, entiéndase que desde la enseñanza de un idioma o de cualquier idioma se trabaja por competencias y también por niveles. Entonces ya aquí pues entran en juego las competencias que se vayan a desarrollar, si es auditiva, listening, escritura, lectura, bueno, todas estas. Y pues ya podríamos enfocarnos ya utilizando las herramientas que nos sirvan dependiendo del nivel en el que se encuentre, no solamente en el desarrollo de ese idioma, sino también en el nivel educativo, por ejemplo, si estamos hablando de niños muy pequeños, y también en la competencia que se vaya a desarrollar, por ejemplo, el podcast, la creación de videos con la utilización del idioma, también el uso de la imagen. Eso pues ayuda muchísimo y pues existen muchas herramientas interactivas como esa. Ya hace un momento mencionaba una de ellas, y también con lo del video interactivo, el uso de la imagen, la animación, el audio. Todo eso puede ayudar a involucrar todos los sentidos y pues hacer una mayor apropiación del idioma. Entonces de eso pues depende también como de la creatividad del docente y lo que quiera buscar en el aula. Perfecto. Tanto herramientas como recursos. Hoy día hay una infinidad de recursos, incluso accesibles de manera gratuita, y la creatividad, insisto, lo que dijo Diana recién, es que uno, por ejemplo, también puede buscar trabajar hoy en la red y buscar estas cosas de parejas lingüísticas a nivel internacional, que se usa mucho. A las escuelas les interesa trabajar en ese sentido, con una pedagogía por proyectos, por ejemplo, a nivel del aprendizaje de un idioma, junto a otra escuela de un país que habla un idioma diferente y hay una especie de intercambio. Esas cosas se están haciendo mucho y son muy, muy útiles porque es el contacto con el lenguaje nativo de alguna manera. Y si no, con recursos para, digamos, los primeros ejercicios, ¿no? De audio. Hoy con un teléfono que todo niño e infante sabe utilizar muy bien, es posible grabar, grabarse tanto en vídeo como en audio, compartir esto en una plataforma simple, subirlo a Internet. Si usan Google Classroom, ese tipo de cosas. Sí. La combinación de herramientas. Y también aprovecho para agregar el tema de la gamificación, que ayuda muchísimo también a incentivar la motivación por los chicos, genera mucha interacción, la competitividad, también el tema de alcanzar un logro, una meta. O sea, hay muchísimos recursos también, entonces todo depende de variar. Yo considero que es muy, muy entretenido para los chicos siempre estar como cambiando, no utilizar siempre la misma herramienta, porque eso también ayuda a ellos a refrescarlos y a salir de quizás de la monotonía. Perfecto. Muchísimas gracias por la respuesta. Vale, creo que por el momento... Sael nos pregunta, tenemos la última pregunta, que es: ¿el máster te avala para una titulación? Terminó su licenciatura, pero no se ha titulado. ¿Cómo, perdón? Sí. Si avala para una titulación. Creo que él terminó la licenciatura a los años, pero todavía no se ha titulado. Me imagino que le
Falta Bueno, el trabajo final de grado, tesis. tiene que haber un grado finalizado para poder matricularse. Ok, Eso sí. ok. Sí. Sí, es como una exigencia formal. Así Ok. que lo animo a terminar el A grado. terminar, Sí, exacto. sí, Seguro claro. falta Claro. ese último trabajo Sí, que lo final, motive, a lo tesis mejor el hecho de que... seguir estudiando un máster lo motiva y esperemos que sea Claro, así. y de hecho la UOC exige el título apostillado y presentarlo apostillado, entonces eso también es importante, que de hecho yo en mi canal tengo un video donde muestro el proceso para lo que hice en ese entonces para Ujú. poder acceder a la UOC. Muchísimas gracias, Diana. Vale, acabo de escribir en la chat el correo directo de la UOC en Latinoamérica en el caso les surjan más dudas o quieran presentar su candidatura para el máster. Marcelo, Diana, no sé si quieren decir unas últimas palabras antes de despedirnos. Yo, por mi parte, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, yo agradecerte, Caterina, por esta animación que has hecho del evento tan agradable, que nos sintamos todos muy cómodos. Agradecer a Diana nuevamente. Ya repetir que me voy muy orgulloso hoy a cenar aquí pronto, por donde estamos por aquí. Ahí es más temprano, me imagino, de la mayoría de los asistentes. Y bueno, cualquier cosa, invitaros a estar en contacto con nosotros, sin ninguna obligación, ¿eh? Preguntad, para eso estamos. Exacto. Claro que sí, yo también me siento muy agradecida, muy orgullosa de pensar que hace un par de años, un poquito más, era una alumni y ahora estoy aquí con ustedes hablando de los temas que me apasionan y compartiendo mi experiencia y que la universidad me siga teniendo en cuenta y no desvincularme. Eso para mí Ujú. es maravilloso porque la universidad te brinda esa oportunidad para seguir en contacto y pues yo estoy más que agradecida y ojalá estos eventos se repitan. Es la base, así es. Muchísimas gracias, Diana, Marcelo, gracias a la Bueno, UOC, gracias a todos los participantes y seguro que nos vemos en ocasión, otra seguro. sesión. Igualmente, Claro que mañana les sí. mandaremos a todos todos los contactos de la UOC y el video. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós. Dios. Adiós. Adiós.